Bienvenido al sexto episodio del taller Explora los géneros literarios, actividad de Cultura en Casa de la Secretaría de Cultura de Chihuahua. En este sexto episodio podrás conocer un poco acerca de la dramaturgia, del texto dramático, podrás saber acerca de los tipos de personajes, los tipos de conflicto y los géneros de la dramaturgia que existen actualmente, y te daremos algunas formas de poder apreciar este género literario. Te damos la bienvenida y esperemos que sea de tu completo agrado y bienvenido. Bien, el texto dramático es un género literario que es muy semejante al cuento en cuanto al drama, es decir, si entendemos el drama como una acción derivada de un conflicto que provoca una sacudida emocional, entonces sí es semejante al cuento. ¿Recuerdan cuando en la novela vimos y el cuento vimos la importancia del efecto? Bueno, digamos que el texto dramático busca esto. Un conflicto que al leerlo provoque una sacudida emocional y que te lleve de distinta manera, depende del tipo de texto dramático. El texto dramático también presenta el mismo esquema que el cuento, es decir, una introducción, un nudo y un desenlace. Sin embargo, la diferencia entre un cuento y un texto dramático es que el cuento se queda en el diálogo, en la descripción de personajes, mientras que el texto dramático tiene que ser representado dentro de un escenario y solamente se enfoca en los diálogos. Y aparte, algo que no tiene el cuento pero que sí tiene el texto dramático son las acotaciones. Entendidas las acotaciones como aquellas indicaciones que el autor de un texto dramático le da a los personajes a realizar. Estas acotaciones siempre tienen que estar en presente y tiene que estar de acuerdo al tiempo en que transcurre. El texto dramático se enfoca en un momento específico de historia, por lo cual no puede ir ni al pasado ni al futuro, a menos de que el escenario y los personajes den indicios de estos tiempos. Sin embargo, todo el texto dramático se va a enfocar en el presente. Ahora, el texto dramático no solamente responde a la pregunta ¿qué emoción o qué efecto debe provocar en el público que lo presencia? También responde a la siguiente pregunta: ¿qué ve y qué escucha el público? De manera que el texto dramático es una guía de cómo las personas que van a representar estos diálogos y estas acotaciones deben de actuar, deben de pensar y deben de decidir y deben de gesticulizar, deben de hacer ciertas acciones para que el texto quede bien representado y se dé a conocer todas aquellas especificaciones que el autor quiso dar a entender, ya que, recordemos, es un texto que se representa en el presente, no hay un pasado ni un futuro. Y otra de las características que tiene el texto dramático es que no hay lugar para el narrador, es decir, no es como los cuentos o las novelas donde puede haber un narrador en primera persona, segunda, tercera persona o el narrador omnisciente. Aquí en el texto dramático no hay lugar para él, a menos de que se incluya como un actor dentro de la drama. Si no, todas las acciones son interpretadas por los actores y el público tiene que entender cuál es el enfoque que cada actor y cada uno de los personajes que entran dentro de escena quieren dar a entender cuál es la intención de su participación. Y el autor de textos dramáticos, a través de las especificaciones, tiene que ubicar al espectador con ciertos recursos, como lo son las luces, los gestos, los monólogos y diálogos y los movimientos y gesticulaciones de los actores. Debe de darse a entender si uno de los personajes es un protagonista o un antagonista. Tiene que quedar claro a través de estos recursos, ya que no hay otros. No hay descripciones como tal, como lo hay en el cuento o la novela. Bien, dentro del texto dramático es necesario un detonante, un conflicto que sea el hilo conductor de toda la escena que se quiere representar. De manera que hay distintos tipos de conflicto dentro de un texto dramático. Uno de ellos es el personaje principal contra el destino. En este tipo de texto hay una fuerza sobrenatural o natural que está en contra de la voluntad del mismo personaje protagónico, y esto se puede haber representado a través de un accidente fortuito, una enfermedad, un ente sobrenatural como un fantasma
o los caprichos de alguna deidad que está en contra de la voluntad del personaje principal. También tenemos el personaje contra la sociedad. Esto está bien representado, por ejemplo, en personajes como hombres y mujeres que son socialmente independientes y que están aislados de la sociedad, y que esta misma última lo obliga a tener un comportamiento distinto a lo que le dicta su voluntad. Otro tipo de conflicto es entre personajes. Esto puede verse representado entre dos seres humanos que desean cumplir un deseo que se opone entre uno y otro. Esto puede verse representado, por ejemplo, en un conflicto entre papá, mamá, papás e hijos, entre hermanos mismos, o entre un amigo y otro, que tienen deseos de cumplir algo, y este algo que quieren cumplir va en contra de lo que les dicta su voluntad. Y también tenemos un conflicto entre el personaje consigo mismo, es decir, ese tipo de protagonistas o de conflictos tienen un personaje principal que tiene una contradicción de corte moral o psicológico, es decir, hay dos voluntades en sí mismos que contrapuntean y que se contradicen al personaje, ya sea que un cocinero tenga la vocación, por ejemplo, una persona que trabaja en la burocracia quiere ser chef, pero hay algo que le impide realizar, o una persona que desea hacer un viaje pero no puede hacerlo porque tiene obligaciones de otro tipo. Entonces hay estos cuatro tipos de conflictos dentro de un texto dramático, y también puede haber otras subderivados, pero en general estos son los que podemos encontrar en un texto dramático. Aparte de los diferentes tipos de conflicto que existe dentro de un texto dramático, también existen distintos tipos de personajes. Dentro de ellos se encuentran estos que son el protagonista, el antagonista, el coprotagónico, los secundarios y los personajes de fondo. El protagonista es el personaje principal, al cual le ocurren hechos significativos. Es el que teje la obra desde el punto de vista del personaje principal, y es el que, digamos, es el vehículo del drama, del conflicto. Sin embargo, debe haber una persona que encarne ese conflicto, como es el antagonista. El antagonista tiene un papel fundamental, ya que es el detonante del conflicto entre protagonista y antagonista. Y también tenemos al coprotagónico. Este tipo de personaje es el que está del lado del protagonista y que resuelve el conflicto, o bajo el cual el conflicto se ve involucrado tanto con el protagonista como con el coprotagónico. Y los secundarios son aquellos que están, digámoslo ahí, en un segundo plano, pero que son importantes porque a través de ellos se cataliza o se redirige la trama y el conflicto entre estos personajes. Y tenemos algunos de fondo, que son aquellos que tienen un papel secundario, un papel aparte, con el cual nos contextualiza en tiempo y espacio. No tienen tanta importancia o tanta relevancia como un secundario, sin embargo a través de ellos se puede entender la trama y el fondo de este conflicto. Un ejemplo de este tipo de personajes lo encontramos en Otelo, el moro de Venecia, el cual este protagonista está enamorado de Desdémona. Sin embargo, el antagonista Iago reencarna el conflicto de los celos, de manera que Iago va a atizar los celos a partir de algunos comentarios, argumentando que Desdémona tiene una relación con Casio, lo cual es completamente falso, pero va a hacer todo lo posible para que tanto Otelo como Desdémona quiebren su relación de amor. Y Emilia, que es esposa de Iago, es la que encarna la voz del autor, es la voz de la verdad, la voz que de alguna manera encarna la verdad dentro del conflicto interno, y ella va a ser el hilo conductor de esta verdad. Y los policías músicos son los que nos dan un contexto histórico y espacial y temporal de toda la historia en sí. Bien, al igual hay distintos tipos de géneros teatrales, y este género teatral estará enteramente ligado a la trayectoria del personaje. Y este personaje tiene un ánimo o un tono predominante, el cual redirige la trayectoria del curso de este conflicto que cada uno encarna.
Y dentro de los géneros teatrales que existen, uno de ellos es la farsa. La farsa es la manera en que se representa el extremo o lo absurdo del ser humano, y de manera caricaturesca representa los impulsos que profundamente tenemos reprimidos los seres humanos. En general, o la mayoría de las farsas que encontramos en el teatro o en la dramaturgia, está la violencia. Y lo podemos ver, por ejemplo, en La calle de la paz. Bueno, tal vez esto lo podemos ver en este tipo de película, por ejemplo, de Charles Chaplin, en el que vemos a nuestro protagonista poder asfixiar con gas de una lámpara al antagonista. Pero lo vemos de manera muy caricaturesca. También podemos verlo a través de algunas representaciones gráficas, como lo es Tom y Jerry, una caricatura muy conocida por todos, en la que hay un conflicto entre Tom y Jerry y hay golpes, hay venganzas entre uno y otro, y lo vemos de una manera muy caricaturesca este tipo de violencia. O en otra película, La guerra de los Rose, en el que esta pareja de esposos están en conflicto y ambos tienen estas peleas, dimes y diretes, en los cuales se están enfrentando uno contra el otro. De manera que la fantasía exagerada de la farsa libera por medio del humor los deseos culposos que todos tenemos en algún momento. De manera que este tipo de texto que se representa en el escenario tiene una violencia que, si la observamos, no nos genera conflicto, a pesar de que sean acciones violentas. Bien, la comedia también es otro género del texto dramático, en el cual a través de esta representación en el escenario, el autor quiere llevarte a la autocrítica por medio del humor, y a su vez quiere liberarnos de los errores que nosotros cometemos. Por eso es que el arte de la comedia dentro de la dramaturgia tiene este fin, o en su mayoría la intención del autor tiene el fin de liberarnos de esos errores, pero lo va a hacer a través del humor. Y el conflicto que hay dentro de la comedia es un desenredo de un conflicto, pero para que haya un desenredo primero tiene que haber un enredo. Esto se ve encarnado a través del protagonista, el cual tiene una identidad que es falsa, es decir, tiene una doble identidad, y que el antagonista va a desenmascarar. Un ejemplo de esto puede ser que el protagonista tenga un vicio que tenga enmascarado por ahí, que lo tiene oculto. Puede ser que sea un ladrón, pero que tiene un buen propósito. Puede ser una persona que sea avara, pero que sea muy sensato. O que sea un estafador con ansias de conocimiento. De manera que el antagonista va a hacer todo lo posible para que este protagonista se dé a conocer tal y como es. Y al final de este desenredo hay una sonrisa reflexiva en el público, el cual nos va a llevar a entender cómo es que el ser humano tiene errores, los cuales comete constantemente, y que el humor nos ayuda a aceptarlos y a poder superarlos. También tenemos el melodrama, el cual por su etimología pues podemos ver que está muy relacionado con la música. La música resalta las emociones. El autor de textos melodramáticos busca jugar con nuestras emociones y llevarnos al llanto. Digamos que la temática principal del melodrama es que el bien es acosado por el mal, y los personajes principales, el protagonista y el antagonista, son diametralmente opuestos. El protagonista es bueno e inocente, y a veces está representado también con una persona que tiene bajos recursos, que es pobre, y el antagonista es malo y cruel, y lo que busca el antagonista es hacer sufrir al protagonista. En este tipo de situaciones muchos consideran que el público que observa este tipo de melodramas, busca la autoidentificación con el protagonista, el cual es bueno e inocente. Y una de las obras que representa ese tipo de casos es el de Romeo y Julieta, y vemos a dos familias que están en disputa desde hace tiempo atrás, pero que se ven unidas a través de Romeo y Julieta. El personaje principal es el que salva, digamos, la historia,
y regularmente hay un quiebre en la realidad, ya que se busca un final feliz, que en ocasiones las situaciones conflictivas no tienen un final feliz, pero el melodrama busca que haya un final feliz en este tipo de historias. La tragicomedia, por su parte, busca de alguna manera iniciar con una tragedia que vaya hacia un final feliz, o viceversa, de un final feliz hacia una tragedia. El protagonista tiene dos características: que puede ser trágico pero al mismo tiempo cómico, y el antagonista, a través de un conflicto generado entre estos dos, busca una venganza a través de algún tipo de acción para denigrar o para ridiculizar al protagonista. De manera que el final de una tragicomedia puede terminar en un perdón o en un tipo de acción benevolente a un golpe contundente para perjudicar a alguno de los personajes. De manera que el espectador que presencia una tragicomedia, al observarla, no sabe si reír o llorar, ya que hay un punto de melancolía muy fuerte, pero también con un toque de humor. Y de alguna manera este tipo de textos que se representan en el escenario son como una válvula de escape para soportar el dolor. Es decir, tenemos esta combinación de tragedia y comedia que balancea la trama de este tipo de textos. Y uno de los ejemplos que podemos ver de este tipo de características es Esperando a Gadot, de Samuel Beckett. Y bueno, de manera general podemos decir que en este tipo de tragicomedia son dos vagabundos, dos personas que no hacen nada por tener un bienestar y que están esperando a que el Dios del Antiguo Testamento les resuelva su vida, pero tal vez lo va a solucionar o tal vez no. Entonces, dentro de esta melancolía y dentro de esta comedia, pues el espectador no sabe si reír o llorar. Por último tenemos a la tragedia. Muchos consideran que este subgénero o género de la dramaturgia es el más profundo, ya que el protagonista es insertado o es colocado en una situación extrema y por tanto debe tener un extremo sufrimiento. El conflicto está marcado por un destino ya establecido, o por el orden cósmico de las cosas, o por una deidad que establece este tipo de conflicto. El protagonista es el que sufre esta tragedia, este destino que es inevitable, y a través de su resistencia se va a dar cuenta de que lo que le suceda nunca lo va a poder evitar, puesto que hay algo más grande que lo está colocando en esta situación. De manera que la tragedia más un personaje noble o los personajes nobles que aparecen en una tragedia tienen como resultado una catarsis, es decir, una reflexión en la que el ser humano trasciende el sufrimiento a partir de la expiación de este personaje que sufre todas estas vejaciones, y se busca que pues el protagonista pague con su valentía la resistencia que tiene ante este destino u orden cósmico, de manera que el sacrificio de este protagonista purifica el mundo y el caos recobra el orden. Agradecemos el que nos hayas acompañado en este sexto episodio. Si tienes algún comentario, alguna duda, no dudes en escribirnos en los comentarios de este video o en el correo electrónico culturasetnicas.sc@gmail.com, y con gusto podemos estar acompañándote en la creación de tu texto dramático. Muchas gracias y los esperamos el próximo martes.